Esto es otra especie de hito. Estoy empezando a divisar los primeros picos nevados. Señal inequívoca de que me aproximo a Alaska. ¡Al fin! Una de las cosas que me llaman mucho la atención de Estados Unidos es cómo algunos pueblos nativoamericanos se han hecho de casinos. ¿Por qué? Porque tienen reservas. Ahora mismo estoy cruzando una reserva indígena. Las reservas tienen, como ya hablamos en episodios anteriores, algunas normativas diferentes. Esas normativas muchas veces les permiten abrir un casino. Y es curioso porque aquellas comunidades que han puesto un casino en su reserva, por lo general, económicamente son muy prósperas. Es como si esos indígenas utilizaran el sistema contra el sistema y dijeran, estas son las reglas del juego. Bueno, pues voy a poner un casino y luego otro y luego un hotel. Entonces es una particularidad que acontece en este país. Mira aquí otro, Canita Resort. Y no me parece mal. El ser humano ha llegado a donde está por haberse adaptado al medio. Y estas comunidades, pues, parece que no les ha quedado más remedio. Lo que me pregunto es si al mismo tiempo, además de amasar plata, continúan con sus prácticas, sus creencias y su espiritualidad. ¿Quién sabe? El dinero a veces lo cambia todo. Y este de aquí es el impresionante Monte Hood. La verdad es que impresiona. ¡Wow! Está alto y todavía tiene nieve. Definitivamente. Estamos yendo hacia el norte. Aquí se suponía que iba a enganchar con otro tramo de las rutas de BDR, pero he hecho un balance de riesgos y creo que no es muy buena idea. Tengo la llanta delantera demasiado lisa y por la gente que me quiere y por mí mismo me voy a un taller a hacer lo que tengo que hacer. ¡La vida está primero! Y poniendo primero la vida, llegué a un lugar lleno de ella, llamado White Salmon, ciudad centinela del río Columbia, el cual separa el estado de Oregón del de Washington. ¡Hostia! Con lo mal que tengo la llanta, tío. ¡Qué miedo! ¡Qué pedazo de río! ¿Cuánta gente haciendo kitesurf allí? Esto creo que es el río Columbia, según he visto en el mapa. Y me parece que es uno de los ríos más grandes de Estados Unidos. Tal y como podéis comprobar. Yo es que no quiero mirar mucho para el lado. No vaya a ser que la vayamos a liar. ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo me baila la llanta! ¡Oh, my God! Por favor, aguanta. ¡Aguanta! Tengo la rueda tan gastada que sobre todo en las curvas me empieza a bailar el manillar y en marchas bajas hace como pum, 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 pum. Pero bueno, hemos superado el puente y estamos a 4 minutos de llegar al hospital de hoy. Y los doctores de ese hospital han aprendido en el campo de batalla. ¡Yo! ¿Cómo tengo esto, tío? Ya no hay llanta. Mira, están empezando a salírsele los alambres. Hello. Hey, How you doing, man? ¿cómo está? Soy Chris. Ah, hablas español. Un poco. Qué bueno, soy el amigo de Roel. Bueno, pues por aquí, por la puerta grande. Over here. Había llegado a la sede y única tienda física de Moscomoto, una marca norteamericana creada por Pete y Andrew tras un accidente de Pete en La Mosquitia, la zona de Honduras que recorrí con Charlie y sufrí en carne propia. Mosco representa el puro ADN de los viajes de motoaventura y desde hace 4 años me llevan apoyando en el mío a distancia. Aquel día, sin embargo, la ayuda sería en persona. Okay, how do we do it? Maybe in there and then back in here. Yeah. If you like to gamble, I tell you I'm your man. You have it there? You win Okay. some, lose some, it's all There the we have same it. to me. Comienza la tarea.
Mosco se dedica a vender ropa y maletas, no a arreglar motos. Pero por suerte allí todos saben un poco de mecánica y me ayudarían a hacer lo que necesitaba hacer. The bearing feels good. Además de prepararme para lo que me esperaba en la ruta. We're gonna wire up an ectotherm jacket to keep you warm in Alaska. That's it. This is going to be my saber in Alaska. So under here, you have the controller, and then plug the jacket in. That's a long press, and now that's least warm. I feel it immediately. Yeah. Oh! Isn't it amazing? Maybe not a good idea, but even in a cold night in the camping, Oh yeah. I sleep very close to the bike If you with the bike on. Our next generation controller is gonna have a sleep cycle in it, or like 5 minutes on, 20 minutes off, then 5 minutes on to conserve battery, so you Okay. can use it in your tent. Okay, so what I was saying as a joke is Yeah. what is going to be for real. Oh yeah. Alright. Wow, man, thank you very much. Yeah, of course. This increased my survival chances. This is what we're looking for. You know I'm born to lose, and gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. Chop. One more. Chop. Cool. Todo el mundo sabe. En internet. Bueno, sigo perdiendo aceite y me toca rellenarle. Espero llegar a Canadá con lo poquito que me queda. La bolsa esta no me dio los resultados esperados, así que gracias a la ayuda de Casey y con la donación sin saberlo de mi amigo Roel, voy a llevar la gasolina a partir de ahora aquí. Este material me estaba goteando, no me daba seguridad. Me huele todo a gasolina y las Rotopacks en principio son más robustas y no pierden. Así que, thank you Casey. De nada. Nos vamos de la casa de Mosco esperando no rayarle las paredes. A ver qué tal lo hacemos. Bueno, vamos bien, ¿eh? Ay, no tan bien. I'm gonna need some help from the back. Oh, I see it in your eyes. Take one look and die. Okay, let's try to go. You have the bike? The only thing you see, you know it's gonna be all the Asian space. Y, de repente, ante todos ustedes, uno de esos casi inexplicables caprichos del destino. Where? In Death Valley. In Death Valley? Remember you were by the sign? Yeah. And we pulled up? Ah, yeah, that's true. It was you? Yeah. All right. Okay, my friend. And you were from New Zealand, right? Yeah, that's right. I was melting under a shadow with a drone, and you stopped by. Yeah. I have a video of you going by with a drone. Oh, good. Yeah. Y allí, en el mero límite entre Nevada y California, apareció de la nada una pareja motera neozelandesa que me advirtió que no me quedara demasiado tiempo parado, ya que corría alto peligro de deshidratarme o de sufrir un golpe de calor. Dicho esto, se fueron para no sufrirlo ellos. Wow, man, what a coincidence. I've seen that bike up on. I recognise those plastics. I feel like that's familiar. Wow. I didn't remember because you were with all the... Gear on. Yes. Exactly. Hang around because it was 120 degrees. I was telling that it was super hot, and I was there doing the drone shots melting, and you said, let's go, we need to move. And they're chatting, and I'm like, fucking let's be. Life is a constant coincidence. Y tras tomar conciencia, una vez más, de lo pequeño que es el mundo, me despedí de todos estos adictos a la motoaventura para continuar la mía. So nice to see you again. Chao. Qué coincidencia. Estamos por aquí. Me voy a Seattle. Y de aquí, ahí y para abajo. Hasta ahí os puedo contar de momento. Luego veremos. My friend, muchísimas gracias por todo. It was great coming here. La vida es maravillosa. Me voy a Seattle, la frontera con Canadá. Bueno, no a Seattle, a Tacoma, que está un poco por debajo. Allí nos esperan otros amigos. Vamos para allá. People try to put us to town just because we get around. All things they do look awful cold. I hope I die before I get old.
Bueno, hemos llegado no a Seattle, sino a Tacoma. Aquí me voy a encontrar con un personajazo llamado Aaron, que vive aquí. Llegamos. Estoy cansado, pero contento. Está viniendo. Ese soy yo. Este es él. I'm here. No rush. Ahí llegó. Hello. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Aaron pertenece a ese tipo de norteamericanos abiertos tanto de mente como de brazos, que te ofrecen un techo sin dudar y se aseguran de que no te falten ni cerveza ni flores. Philosophically, I don't believe people have jurisdiction over plants. It's not for us to say a plant is legal or not legal. Weed's been around a long time, and all the efforts at prohibition have only led to corruption and more problems than they're worth. So it's nice to see deregulated or regulated instead of prohibited. You know, still illegal in much of the world, but I think it's great. I got it from an old German guy. He was 13 years old in 1945. Like, he was over in Germany when we were bombing the shit out of it. And then he met an American girl when he was older, and he moved over here, and he had it for a long, long time. I bought it several years ago, but it's in beautiful condition. We have to try it. Yeah, well. Bueno, estoy en Tacoma, el sur de Seattle. Tengo aquí ya mi moto lista para partir a Canadá. Pero antes de eso, voy a dar una vuelta con Aaron en esta preciosidad. ¿Qué os parece? Nunca me he montado un sidecar. Sidecar, lo llaman por acá. Y es que es precioso. Es de los reales, de los antiguos. Así que nada, vuelta mañanera a conocer un poco la filosofía de vida de Aaron y para Canadá. Aaron, first time of my life going on a sidecar. Wow, so cool. Actually, I don't know how to get in. Yeah, if you can get your leg. Maybe here? Also here? Okay. And it's snug in there. Oh wow. I'm glad I'm not fat. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? Esto es brutal, tío. Pues no me siento muy protegido en caso de que choquemos o algo así, como que estoy vendidísimo, pero las sensaciones son muy positivas. Lo que no fue tan positivo fue darme cuenta de que borré sin querer los archivos que había grabado con la Insta360. From when is this bike? This bike is from 1967, and the motor is from 1974, and the sidecar is a replica of a 1954. Aquí podría llevar yo a mi madre, iría poco contenta. Mira los intermitentes, qué pasada que están aquí en el propio manillar. Esto es brutal, ¿eh? La suspensión del sidecar no es tan buena. Ah, mira, aquí fue ayer donde cenamos una pizza y aquí un tío se puso a hacer trompo justo aquí, con el coche a lo loco. Las cosas de Estados Unidos. Why do they do it? Well, it's Thursday night. Very thick, it's $50 worth of rubber. Aaron, what is for you happiness? Every day I get up and I say, I'm the luckiest guy in the world. I am free and healthy and my bills are paid and I'm lucky that I can travel. I'm 54. My dad died at 53, so every day is a gift and try to make the most of it. Tacoma tiene mucho movimiento. Esto, si miráis el mapa, Seattle y Tacoma están pegados y esto es gigantesco, es una de las ciudades más grandes de la costa oeste de Estados Unidos. What should I expect in Alaska? Expect the unexpected. It's going to be cold and the distances are long. Plenty of gas, plenty of water, a couple of snacks, and go with the flow. All right, we did it. Aunque ir con el flow haya provocado que vaya con 6 años de retraso según mis cálculos iniciales, le haría caso a Aaron. Hay que estar bien preparado. Ahora ya nos vamos. ¡Let's go! Aaron me va a acompañar al taller a comprar las pastillas de freno traseras y delanteras
Después de comprar las pastillas, me voy para Canadá. El sonido del sur. Me gusta el nombre. Lo que no me gustaría tanto fueron los $500 que me clavaron por vendérmelas e instalarlas. Pero bueno, como se dice en mi pueblo, las vacas que entran por las que salen. Aquí voy a conseguir las pastillas y me voy. Yeah, so this is my business card. I wrap yellow lighters with friction tape, which you can't find anywhere. And then I take the safety off and the labels off, so it's a high performance Bic lighter. And you'll remember me. Thank you very much. For what do you use this normally? Well, I use it for smoking legal tobacco, man. I didn't personalize mine, but I will give you mine so you can tap it and maybe give it to someone else. Bueno, muy bien. Muchas gracias por todo, Aaron. Gracias a todos, hermano. Que les vaya bien. Que te vaya muy bien y espero que nos volvamos a ver en el futuro. Okay. Ahora sí que sí, nos vamos a Canadá. Puede ser que me encuentre con carreteras cortadas por la nieve y puede ser también muy probable que se me congelen los testículos hasta el punto de quedar permanentemente como una persona infértil. Pero bueno, como somos muchos en el mundo, tampoco pasa nada. También se puede adoptar. Adopta perros o personas, lo que tú quieras. Las 12 tribus. Omak Casino Hotel. Acabo de llegar a la frontera de Estados Unidos con Canadá. Y de la misma manera que he llegado yo, quiero que la veáis vosotros. Había llegado a la penúltima frontera, donde dejaría transitoriamente Estados Unidos para cruzar Canadá hasta Alaska, lugar en el que, si los vientos soplan a favor y la nieve no interfiere en contra, terminaré mi viaje de una vez por todas. Y después de un placentero vuelo, ha llegado el momento de pasar la frontera. Ha llegado el momento de pasar a Canadá, claramente. To Canada. Normalmente hay 3 carriles para pasar, pero solo está abierto uno. Y yo me imagino que no tengo que hacer nada del lado estadounidense, porque eso era de salida. A ver, Estados Unidos y Canadá siempre han tenido muy buenas relaciones. Bueno, no sé si siempre, me imagino que en algún momento pelearían por dibujar bien la frontera. Yo no creo que me pidan mucha cosa. Yo creo que como Canadá sabe que Estados Unidos es bastante exigente con quién entra a su país, dirán, pues si esta gente ya ha hecho el trabajo por nosotros. Los que lleguen por tierra ya han estado revisados antes, por tanto, nos podemos relajar. Eso es lo que quiero creer. Tío, qué cantidad de disparos escucho, Pone aquí, atención, declare todas las armas al servicio de frontera. Yo solo estoy armado con buen amor, así que no debería haber problema. A ver qué nos cuentan. Hello, good afternoon, how are you doing? Good, you? Good. Passport, please. Yes. Thank you. You can smile and wave at the camera. Please. What plate is that? Spain. Spain. Yeah. One question, someone is shooting all around, no? Do you have any guns with you? Hay que caminar lejos y profundo, levantarse si caíste y agradecer cada segundo. También hay que saber qué preguntar en una frontera si aspiras a conocer el mundo.